Yo tengo que luchar contra muchas cosas adversas y una de ellas es no solamente esa guerra sucia en términos de las supuestas imposiciones en las delegaciones federales, en los comités municipales, sino con algo peor, con lo que han trabajado conmigo desde hace muchos años mis adversarios, que soy una política de alguna manera atípica. O sea, yo no digo sí por querer quedar bien con la gente. Yo cuando es no, digo no. Cuando no se puede, digo que no se puede. Porque a mí no me gusta hacer compromisos que yo no puedo cumplir. Porque a mí no me gusta que me vayan a reclamar que yo ofrecí algo y no cumplí. Entonces lo que yo no puedo cumplir, yo no lo ofrezco. Y precisamente porque soy dura y digo las cosas como son, y soy una gente seria, mi personalidad es una personalidad seria, no soy una mujer que ande de piquete de ombligo con todo el mundo, ni de jocolí de todos los moles, no es mi personalidad, soy una gente seria. Utilizan eso para decir que soy una mamona, que soy una prepotente, que soy de lo peor, que no me gusta la gente, que no bajo porque la gente me da asco, pura tontería. Y lo dicen, no lo voy a poder evitar. Y no por eso me voy a volver, con todo respeto lo digo, pues una farsante, andarle de jijiji, jajaja, si no es mi personalidad. La gente no me lo creería porque no es mi personalidad, no va conmigo. Bueno, en principio las circunstancias, pues no las defino yo, son las circunstancias que me tocan. Efectivamente, en un momento adverso para el PRI, no somos gobierno, la primera vez que no tenemos el gobierno estatal, y en consecuencia es la primera vez que el PRI irá a una elección siendo oposición. Yo quiero ser gobernadora de Tabasco porque quiero gobernar este estado, no simplemente tener el cargo de gobernadora. Yo tengo un proyecto de desarrollo para el estado que me parece que es importante que los tabasqueños en su oportunidad conozcan, porque tengo una propuesta que pretende incidir en la solución de los principales problemas que aquejan a la entidad. ¿Cuáles son? Pues los que vivimos a diario. Por supuesto la inseguridad, por supuesto el desempleo, que obedece también a una crisis en la estructura económica del estado, porque pusieron todos los huevos en una misma canasta. Desde que vino el boom petrolero de los fines de los años 70, principios de los 80, abandonamos el sector agropecuario, y nos dedicamos a administrar los recursos de la industria petrolera y lo que el Estado recibía como participaciones federales en materia de hidrocarburos. Pero no hicimos un diseño inteligente y estratégico de utilización de esos recursos en la creación de infraestructura que potenciara y que le hiciera todavía mucho más rentable lo que toda la vida fue la columna vertebral de la economía de Tabasco, que es el sector agropecuario, las actividades primarias, el sector primario. Entonces yo creo que es importante que retomemos esa visión de desarrollo de Tabasco, en donde el campo tenga una posición central en la definición de las políticas públicas. Y por supuesto también tenemos que hoy en día aprovechar las ventajas enormes que ofrece la apertura en el sector energético para desarrollar cadenas de valor a lo largo de toda la industria, de todo el sector energético. No solamente en términos de la exploración, de la explotación y de la extracción del hidrocarburo mismo, sino de su procesamiento, de su refinación y de la producción de derivados aquí en Tabasco. Déjeme decirle, Román, que lamentablemente yo escribí un libro que se llama La Ruta del Edén hace ya varios años, y desafortunadamente lo que yo señalaba que eran asignaturas pendientes en Tabasco siguen pendientes. No hemos avanzado en los últimos años en estos temas. Y es muy triste ver que hoy en día encabezamos los primeros lugares de lo malo y encabezamos también los últimos lugares de lo bueno. Creo que es algo que tenemos que revertir. No podemos seguir siendo el primer lugar en desempleo a nivel nacional, pero además con una tasa de prácticamente el doble por encima del segundo estado con la mayor tasa de desempleo en el país, que es Campeche. Nosotros somos el segundo, Campeche tiene 3.4, nosotros tenemos el 7.6 de desempleo, y creo que son indicadores que ya muestran una debilidad sistémica en el desarrollo económico, y tenemos que revertir esta situación que desafortunadamente se ha venido acrecentando y haciendo mucho más profunda en los últimos años. Y así como hablamos del tema de desempleo, también en temas de percepción de corrupción, en temas de percepción de inseguridad, somos el primer lugar. Y ciertamente la percepción puede estar por encima de la realidad, pero es un hecho que cuando el río suena es porque agua lleva. Y si hay esa percepción de corrupción y si hay esa percepción de inseguridad, es porque son dos temas
en los que estamos en falta y tenemos que resolver. Se habla de usted de una mujer muy preparada, lo cual constatamos en este momento. Gracias. ¿Acaso? Nada más es mucho tiempo aquí, muchos años de mover el abanico. ¿Acaso Arturo Núñez no llegaba con esa percepción también, licenciada Gina? ¿No tendremos los tabasqueños a lo mejor con usted la misma percepción que con Núñez? A ver, yo siempre he hecho política aquí. Yo conozco Tabasco. El licenciado Núñez hizo su carrera política en el centro del país. Esa es una profunda diferencia. El 40% del listado nominal está en el municipio de Centro y fui presidenta municipal, la primera mujer en serlo. Posteriormente fui en todo el estado quien encabezó el esfuerzo de ser senadora de la República. Gané una elección a nivel estatal y fui la primera mujer en ser senadora por Tabasco. Abrí brecha en la presidencia municipal de Centro y en el Senado de la República para que otras mujeres llegaran después de mí. Y creo que también, si Dios me lo permite, abriremos brecha para poder ser la primera mujer gobernadora. Ya que estamos en eso, licenciada, ¿qué opinión le merece usted el actuar de Arturo Núñez en el gobierno del Estado de Tabasco? Yo creo que más que el juicio de valor que podamos dar los políticos, el mayor juicio está en los ciudadanos, en la opinión que los habitantes del Estado tienen sobre sus autoridades. Y creo que en muchos rubros los ciudadanos no están conformes con el desempeño que ha habido en algunas áreas del gobierno estatal. Y creo que es algo en lo que el señor gobernador deberá poner atención para poder ir corrigiendo. Nadie es perfecto, ningún gobierno lo es, pero creo que sí tenemos la obligación, si no de ser perfectos, sí por lo menos de tener la sensibilidad de ver en dónde estamos fallando, en dónde estamos cometiendo errores y corregir. ¿Puede Gina hacerlo mejor que el gobernador del estado? Yo no sé si puedo hacerlo mejor que el gobernador del estado. Yo quiero hacerlo mejor que mi papá, que fue un gran gobernador. Okay. Ese es mi parámetro. Mejorar, superar lo que mi papá pudo hacer en su momento, evidentemente planteando los escenarios que hay hoy, que son muy distintos a los que había en 1971. Yo quiero ser la candidata del priismo en su totalidad. A mí no me gusta encasillar a unos como clase política y a otros como militancia. Al final del día todos hacemos política y en consecuencia todos somos una clase política y todos somos militantes, quienes están en las posiciones más encumbradas del quehacer público a como quienes tienen la posición más modesta desde un comité seccional. ¿Se puede trabajar hoy en día en el PRI, licenciada? ¿Usted cómo siente el priismo hoy en día? Yo creo que hay un priismo muy duro, un priismo vigente, que evidentemente requiere atención, requiere de conducción, requiere de reagrupamiento y de una reorientación de los esfuerzos. Pero yo sí veo un PRI que está ávido de reorganizarse y de ponerse a trabajar. Yo en los recorridos que hago por el Estado y en las ocasiones que tengo de platicar con diversos cuadros, con diversos actores políticos en los municipios, lo percibo así. Y creo que una vez que las cosas se vayan definiendo y que cada quien tenga su tarea y cada quien tenga su tramo, nos vamos a poner a trabajar todos de manera coordinada y yo espero que con muy buenos resultados. ¿Es incluyente Gina Trujillo? A ver, en política hoy en día no se puede llegar a ningún lado sin el concurso, sin el apoyo, sin la solidaridad, sin la inclusión de los grupos políticos. Yo digo que en política no se puede ser come sola, y menos en estos tiempos. Es decir, que ha habido una campaña entonces de desprestigio, de desgaste de la imagen de Gina Trujillo en estos momentos. Pues si el río suena es porque agua lleva, dicen por ahí. O como dijera en el famosísimo libro de Quijote de la Mancha, los Pedros ladran Sancho, señal de que vamos caminando, ¿no? Yo creo que es parte del juego sucio que hay en la política, pero finalmente a mí me parece que lo importante es centrarnos en el objetivo que queremos lograr y caminar, que eso no nos distraiga. Si nos ponemos a distraernos en la guerra sucia, que seguramente seguirá y también seguramente si logro ser candidata será todavía más intensa, si nos distraemos en eso no vamos a poder lograr el objetivo, y creo que tenemos que tener muy preciso hacia dónde queremos ir y caminar en ese sentido sin andar volteando a ver qué nos están tirando por un lado y por el otro. Licenciada, ¿le ha pesado ser la presidenta de la Comisión de Energía para sus futuras aspiraciones?
No, al contrario, yo busqué ser presidenta de la Comisión de Energía precisamente porque Tabasco es un estado petrolero y porque a mí me interesaba mucho conocer las entrañas de la reforma energética para poder tener muy claro cuáles son los beneficios que la apertura en el sector energético le puede traer a Tabasco. Sí. A mí me interesaba mucho conocer las entrañas de la reforma para saber qué proyectos en materia de hidrocarburos podemos detonar en Tabasco que puedan generar inversión, crecimiento económico y empleo. Y gracias a la participación que he tenido en la Comisión de Energía, tengo muy claro qué es lo que podemos hacer. Y hay mucho tema, hay muchas inversiones que se pueden generar, no con recursos del gobierno, sino con recursos de la iniciativa privada, obviamente con el acompañamiento y la certeza jurídica que el gobierno tiene que brindar, pero para poder generar mejores condiciones de desarrollo en el Estado. En materia de refinación, en materia justamente de energía incluso, porque en vez de estar quemando en mecheros nuestro gas, podríamos estarlo procesando y usarlo para generar electricidad y ser autosuficientes en la producción de electricidad. Entonces hay muchos temas que en torno a la reforma pueden detonar inversiones en Tabasco y generar crecimiento y empleo. Y por eso quise ser presidente de la comisión. Pero además, recientemente, en la semana pasada, se anunció un hallazgo que viene a complementar otro que hace cuestión de un mes aproximadamente hizo una empresa italiana, Eni, que ganó una licitación de unos campos en aguas someras aquí en el litoral tabasqueño, que descubrió que el petróleo que tienen en el campo que les asignaron, que ganaron, tiene una mejor calidad y probablemente el yacimiento es un poco mayor de lo que originalmente tenían la expectativa de encontrar. Pero en adición a ese hallazgo de Eni, ahora hace una semana Talos Oil y Sierra anunciaron que es una empresa que se constituyó para también proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en aguas someras. Encontraron un yacimiento que es el hallazgo más grande que se haya encontrado en México en los últimos años. Estamos hablando de que Cantarell, que fue coloquialmente, diciéndolo así, la gallina de los huevos de oro que le dio a México estabilidad en su producción petrolera en los últimos 15 o 20 años o más, se estima que Cantarell era un campo que tenía reservas por 4,000 millones de barriles. El que encontraron ahora se estima que puede tener cuando menos 3,000 millones de barriles. Entonces, es un campo enorme y eso evidentemente en el momento en el que empiece a detonarse ya la producción de esos campos, pues vamos a tener una derrama económica muy importante en todo el estado, por supuesto, más que nada en la zona del centro, Paraíso, en fin, las zonas de mayor influencia de ese campo, que está a 60 kilómetros de la costa tabasqueña, está a 30 millas náuticas aproximadamente. Aquí estamos hablando de que como son aguas someras, en un par de años, 2, 3 años, 4 a lo sumo, esos pozos deben de estar en producción ya. Tenemos que entender que son reformas que no generan beneficios de la noche a la mañana, porque las inversiones son inversiones que toman un tiempo en llevarse a cabo y en poder empezar a sentir los beneficios. Es como cuando alguien pone un negocio que financia de su bolsa o que financia con un crédito, pues tiene que amortizar primero lo que le invirtió o lo que le prestó el banco para poder ya empezar a recibir los beneficios de ese negocio. A lo mejor los primeros meses son un poquito de utilidad, pero sobre todo para pagar el crédito, Ya una vez que se paga el crédito ya se obtienen los recursos en mayor cuantía. Así es una reforma de esta naturaleza. Se invierte al principio para cosechar después y eso toma un periodo de maduración. Pero yo estoy absolutamente convencida de que viene un segundo boom petrolero para Tabasco. Y espero que los tabasqueños tengamos la inteligencia para aprovechar la experiencia de lo que no hicimos bien con los recursos que tuvimos, los abundantísimos recursos que tuvimos con el boom petrolero de los 70s y los 80s, para que ahora sí utilicemos los recursos de la mejor forma, de manera más adecuada, que nos permita garantizar la inversión en una infraestructura productiva que una vez que el día de mañana ya no haya petróleo, tengamos las bases sentadas para que Tabasco pueda seguir un ritmo de crecimiento económico sustentado en otra plataforma que no sea la petrolera. Tabasco la necesita entonces, licenciada. Esa es la gran diferencia que usted tiene, la experiencia con los demás aspirantes a la gubernatura. Decir que Tabasco me necesita sonaría verdaderamente a soberbia.
Yo sí le puedo decir que soy una mujer que conozco plenamente a Tabasco, conozco los 17 municipios, sé perfectamente bien cuáles son las ventajas competitivas que tenemos como Estado y sé también perfectamente qué es lo que cada municipio puede hacer y de lo que carece. Tengo mucha claridad en lo que hay que hacer para detonar el crecimiento de manera regional en distintas zonas de Tabasco, para articular las capacidades, las vocaciones de distintos municipios en regiones que sean mucho más productivas en determinadas actividades. Conozco Tabasco, tengo un programa desarrollado en función justamente del conocimiento de esa realidad, de las potencialidades y de las deficiencias que tenemos. Y en esa medida yo sí puedo decir que tengo una experiencia también en la parte administrativa. He sido presidente municipal, he sido funcionaria del gobierno del estado, he sido funcionaria del gobierno federal y también tengo experiencia legislativa, de tal suerte que creo puedo articular los esfuerzos que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo se tienen que hacer, porque tenemos también que armonizar la legislación estatal para generar un ritmo de desarrollo económico y administrativo mucho más ágil. Bueno, en política nada es seguro. Si hay una actividad que es ingrata y que es incierta, es la actividad política. Yo siempre he dicho que en esta actividad el tato a la boca se cae la sopa. No puede uno decir nunca que ya tiene las cosas en la mano o en la bolsa. Al final del día todo puede suceder. Yo estoy trabajando en lo que tengo que hacer porque también me parece que en la medida en la que uno trabaja hacia un objetivo, el objetivo tiene más posibilidades de cumplirse. Si yo me siento a esperar a que me vengan a buscar para ser candidata del PRI, eso no va a suceder. Estaría yo verdaderamente mal si pensara que me van a venir a sacar de mi oficina o de mi casa para hacerme candidata. Yo por eso estoy trabajando, por eso estoy tratando de hacer acuerdos, por eso estoy tratando de construir un proyecto que sea atractivo para los ciudadanos y tratando de hacer política todos los días, porque quiero ser candidata y quiero ser gobernadora de Tabasco. No solamente no hubieron recortes en las participaciones federales, por el contrario, las participaciones federales del año pasado con relación a este fueron superiores este año, crecieron este año y no han habido recortes. Por eso yo les decía, el tema de Tabasco no es un problema presupuestal, es un problema de orientación del presupuesto. La forma en la que se gasta es lo que no está bien. Que yo creo que Tabasco tiene un mejor futuro, Román. Yo sí creo que con el presupuesto que Tabasco tiene, estamos hablando de que es el estado que tiene el mayor presupuesto per cápita del país. ¿Qué quiere decir esto? Que proporcionalmente por cada ciudadano que hay en Tabasco, por cada habitante de Tabasco, tenemos más recursos que otros estados. A lo mejor otros estados tienen más dinero en la totalidad, pero en términos proporcionales por habitante, Tabasco tiene más recursos. Estamos hablando de que tiene más de 50,000 millones de pesos de presupuesto. Y creo que se debería de reflejar en mucho mejor infraestructura y en muchos mejores servicios públicos, tanto de salud como de educación. Y creo que no se ve. No se ve ese presupuesto reflejado en una mejor calidad de vida para los tabaqueños. Yo no conozco, a lo mejor los hay, y ojalá y los haya, y si existen, ojalá y me den la información. Pero yo no conozco un solo indicador en donde Tabasco ahorita está mejor que como estábamos en el 2012. Sí, efectivamente, Miguel tiene esa aspiración y yo creo que es un cuadro valioso del partido y yo tengo la esperanza de que el gobierno federal lo tome en cuenta para alguna posición de alguna delegación. ¿Tanto poder tiene Gina Trujillo que puede poner delegado federal? No. Estoy diciendo que yo espero que el gobierno federal lo tome en cuenta, no estoy diciendo que yo lo voy a hacer delegado federal. Miguel lo sabe, lo hemos platicado. Yo le he dicho a Miguel que yo veo bien su aspiración de ser delegado federal, pero bueno, pues que ese es un tema que pasa por la decisión de otras personas, no la mía. Todos tienen que entender, todos los que vayan a ser candidatos tendrán que entender que tienen que abrir espacios y tienen que sumar y tienen que incorporar y tienen que incluir. En la medida en la que haya esa disposición de parte de quienes sean candidatos, pero también haya de parte de los que se queden al margen, que se queden a la orilla y que no lleguen a obtener la candidatura, la humildad para sumarse, las cosas se pueden construir. Pero esto es de doble vía. Sí. Tiene que haber voluntad también de la otra parte para sumarse. Apertura por parte de los candidatos y voluntad de la otra parte para ayudar y para sumarse al proyecto. ¿Tiene Gina Trujillo candidatos a presidente municipal? No. Si yo soy candidata al gobierno del estado, que yo espero que así sea, lo que yo necesito es que el partido encuentre en cada distrito, en cada municipio, a las mejores y a los mejores candidatos.
vamos a enfrentar una elección de sí muy, muy, muy difícil, en las condiciones más adversas. Y si a eso nosotros le sumamos complicaciones imponiendo candidatos que no tienen arraigo, que no tienen presencia en los municipios, pues es un suicidio. Y yo no quiero suicidarme, yo quiero ser gobernadora. Que no se achicopalen, que no bajen la guardia, que el partido tiene condiciones para recuperar el gobierno, que si en otras ocasiones hemos competido al tú por tú con toda la izquierda unida, hoy que la izquierda está dividida, una parte en el PRD y otra parte en Morena, tenemos condiciones para ganar. Por primera vez en la historia va a ser una elección a tercios en Tabasco. Siempre había sido una lucha cuerpo a cuerpo PRI-PRD. Hoy es una elección a tercios. Y en esos tercios el PRI puede ganar, porque el voto duro del PRI, a pesar de que sí han habido fugas, a pesar de que sí se nos hayan ido militantes a Morena, al PRD, al Verde, en fin, sí ha habido migración, pero no masiva. El voto duro del PRI sigue estando allí, y mi apuesta es que el voto del PRI hoy por hoy es más grande que el voto dividido que tienen de las izquierdas en el PRD y en Morena. Y la prueba está en cómo ganamos elecciones en el 2015, precisamente por la división de las izquierdas.